puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Oremos. Querido Dios, ten de nosotros misericordia. Manténnos fieles a tu palabra y a la exposición de tu sagrada escritura. Dios, por favor, ministra nuestros corazones y danos de tu espíritu para que podamos fielmente interpretar y entregar el mensaje de tu reino, de tu gloria a toda tu iglesia, a todo tu pueblo que es edificado por este medio. En el nombre de Jesucristo te suplicamos, te clamamos y desde ya anticipamos nuestra gratitud por tu misericordia. Amén. Que tú crezca, que yo mengue para gloria de tu nombre. Aleluya. Amén y amén. Amados hermanos, nos deparamos con un texto que quisiera que no estuviera en la Escritura, para no nos complicar tanto una explicación, una exposición de semejante pasaje. Cuando nosotros miramos el versículo 6, que es el tema más complejo, ¿no?, de este pasaje que leímos, nos viene y nos salta una pregunta. ¿Fue el evangelio predicado a los muertos? Esa es la pregunta que salta a nuestros adentros, por causa del versículo 6 que dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Bueno, vamos a arrancar desde el versículo 6 y después vamos a llegar a desde el versículo 1 y después vamos a llegar a ese versículo 6 y vamos a desmenuzarlo con todos sus argumentos y con todas las interpretaciones que hoy tenemos, quizás no todas, pero las más importantes que hoy tenemos en el mundo contemporáneo, en la cristiandad que estamos viviendo en ese siglo. Miremos primeramente el versículo 1 que dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. En primer lugar, quiero demostrar que la carta de Pedro, la epístola de Pedro, es una epístola, digamos así, independizada de capítulos y versículos, porque es una carta y en ese entonces no existían capítulos y versículos que separaban las escritas. Así que Pedro está siguiendo un mismo pensamiento, en la misma línea de pensamiento que Pedro está escribiendo desde el capítulo 1. Obviamente que esa porción de la escritura se conecta, se compacta, se junta a la misma idea que Pedro viene desarrollando desde el capítulo 3, versículos 18 al 22, que es lo que fue expuesto el domingo pasado. Pero acá, en el versículo 1, Pedro anima a la iglesia y dice a los hermanos que nosotros como hijos de Dios y como discípulos de Cristo, a la manera que Cristo ha padecido, y esa palabra padecido puede ser tanto traducida como sufrido o muerto, pero en ese contexto de Pedro y en ese texto, esta palabra tiene que ser traducida, es correctamente traducida por muerto.
Cristo no solamente ha sufrido por nosotros en la carne, sino que ha muerto por la misma razón de que Él está desarrollando la idea y el pensamiento de que Cristo ha muerto por nosotros en la cruz para que pudiéramos vivir en espíritu. Pero vamos de a poco. Primeramente Él dice que nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Vamos a mirar de vuelta el versículo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, mira, quien ha muerto en la carne terminó con el pecado. No podemos traducir quien ha sufrido en la carne terminó con el pecado, no, sino que quien ya está muerto físicamente, ya no hay más pecado para esta persona. Acá está hablando de una muerte física, literal, ¿no? Está hablando, y Pedro hace una linda comparación cuando habla de esa muerte, el versículo 2 y 3, nosotros vamos a hablar un poquito mejor de eso. Cuando habla de la muerte física con la muerte espiritual, que sería aquellos que están muertos espiritualmente, si vienen a morir en ese estado de pecado, ellos van a estar condenados. Muerte física los condena eternamente. Entonces, son las tres clases de muerte que han nacido desde el Edén, ¿no? La muerte física, la muerte eterna, espiritual, y la muerte espiritual para el nuevo nacimiento. Es decir, una muerte espiritual produce la muerte física, la muerte espiritual, la muerte de no tener contacto con Dios, olvidarnos totalmente del Señor y hacer todo lo que es la voluntad de nuestra carne. Aquellos que no se convirtieron al Evangelio todavía están muertos espiritualmente, como dice el libro de Efesios. Entonces, muertos espiritualmente en ese sentido de no haber sido vivificados por Cristo en espíritu y no han nacido de nuevo, entonces son muertos espirituales. La muerte física es la muerte que el hombre conoció después que cayó en el Edén, es la muerte que no era para haber, en el sentido de entendernos de forma humana, de forma inteligible. Es algo que Dios hizo para que el hombre pudiera ser castigado respecto a lo que es el pecado, la caída del Edén. Es decir, si el hombre no hubiese pecado, y ese sí no existe, la verdad que Dios planificó todo de antemano, pero para que nosotros podamos comprender raciocinio, si el hombre no hubiese pecado, si el hombre no hubiera pecado en el Edén, él no había muerto físicamente. La muerte física no sería conocida por el hombre, porque además del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en el centro del jardín, estaba también la muerte de la vida, y Dios dijo que él podía comer libremente. Así, si el hombre come del árbol de la vida, él jamás iría a conseguir encontrar con la muerte. Por esta razón, la muerte es conocida por el hombre cuando éste cae en el Edén. Y al fin de todo viene la muerte espiritual, que la Biblia llama en Apocalipsis de la muerte segunda. Esa muerte segunda es cuando todas las almas serán juzgadas por Dios y echadas al lago de fuego aquellos que desobedecieron la voluntad del Señor. Entonces, con la muerte espiritual, el hombre, si muere cuando está muerto espiritualmente, es decir, si muere físicamente antes de conocer al Evangelio y nacer de nuevo y vivificarse espiritualmente, va a conocer la muerte tercera, que es la muerte segunda, según la Biblia, la tercera muerte, digo, en respecto al Edén, ¿no? Entonces son tres formas de que el hombre ha conocido la muerte. En ese sentido, está nos diciendo que cuando nosotros morimos físicamente, el pecado ya no existe más para nosotros. Jamás el cristiano, después que se convierte, termina de una vez por todas con el pecado, porque el pecado está actuando y habitando en la carne, como dice Pablo en capítulo 7 de Romanos, que el espíritu pelea en contra de la carne en contra del espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir cuando el apóstol Pedro nos ayuda a entender que debemos armarnos del mismo pensamiento que está sobre Cristo? ¿Qué pensamiento es ese? ¿Qué raciocinio, qué idea es esa que viene trayendo Pedro para que nosotros podamos comprender? El mismo pensamiento que está sobre Cristo, el pensamiento de no valorar demasiado a uno mismo, el pensamiento de servir al reino de Dios en primer lugar, poner el reino de Dios delante de nosotros, de no pensar solo en uno,
de querer a los demás así como queremos a nosotros, de dar a los demás lo que queremos dar a nosotros mismos. El sentido de amor al prójimo, este pensamiento con el cual Cristo se entregó a sí mismo a la muerte, con el cual Cristo ha padecido por nosotros en la carne. De este sentir de querer entregarse, de querer hacer la voluntad de Dios, de poner la voluntad de Dios en primer plano, este sentimiento es que Pedro está diciendo, armaos de él. Porque si nosotros no estamos armados de ese pensamiento, de este sentir que estaba sobre Cristo, nosotros no hemos nacido de nuevo. Escuche cómo eso es tan fundamentalmente y esencialmente importante para la vida cristiana. Mira lo que pasa cuando Pedro se encuentra con Jesucristo para decirle que él no debe sufrir, que él no debe padecer, que no debe ir a la muerte. En Mateos 8:33 vemos un episodio en donde Jesucristo dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si nosotros miramos los sinópticos, nosotros vemos que en ese mismo contexto, si vamos a juntar los textos, enseguida, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, enseguida Jesús dice, porque aquel que quiere ganar su vida, la perderá, pero aquel que pierde su vida por amor a mi nombre o al reino de Dios, la salvará, la ganará. ¿Qué sentimiento Pedro nos está diciendo que debemos armarnos de ese sentir de buscar en primer lugar el reino de Dios, a punto de entregar nuestra vida al reino de Dios? Ese mismo sentir que está puesto y explicado por Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes con humildad. Y yo salto al versículo 8, que dice así, estando, hablando ya de Cristo, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y viene el versículo 6, antes dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Por esa razón, cuando Cristo se despoja de sí mismo, cuando Cristo, Jesús, el hombre y Dios, se despoja de toda su gloria, de toda su fuerza, de todo lo que es contrario a la visión del reino, la autoprotección, la autocomiseración, tener misericordia de sí mismo, la autopiedad, ay, yo lo merezco, ay, yo lo necesito, y siempre poniéndose uno delante del reino de Dios. Ahí notamos que no hemos todavía nacido de nuevo y no pertenecemos al reino de Dios todavía. Porque aquel que hace semejante cosa, a este le llamará Cristo para atrás de él, como dijo al apóstol Pedro, atrás de mí, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué soy Satanás en ese momento? Hay unos tan poquitos versículos antes, Jesús había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿No? Esta piedra. Y eso va a registrar en la confesión de Pedro en el Evangelio de Lucas, porque en Mateos figura en capítulo 16. Pero de Lucas, apenas unos versículos antes, Lucas narra que Pedro declara que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Pero apenas algunos versículos, Jesús le llama Satanás porque se opone a la voluntad de Dios. ¿De qué forma estamos actuando en nuestra vida? Este versículo 1, tan sencillo, tan pequeño en decir de contenido, pero tiene tanta fuerza en nuestro entendimiento cuando Pedro dice, vestíos, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. No tenga miedo de la muerte, en otro sentido.
Dé todo al reino de Dios y no tenga miedo de morir. Porque si usted muere, ¿qué pasa? Usted está liberado del pecado. La misma epístola de Filipenses, Pablo tiene el mismo raciocinio, y creo que Pedro está empapado de las epístolas de Pablo, y ha leído bastante de ellas, y yo veo Pablo diciendo acá, la epístola de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Con ese mismo sentimiento, ese mismo pensamiento de tener el otro, amor al próximo, tener el otro tan importante como usted mismo. Hay otra parte de la Escritura que dice que tenga el otro como siempre superior a sí mismo. Ese es el sentido que está en Cristo. Ese es el sentido de dar la vida por uno. Cuando los maridos entenderán eso, va a comprender lo que está escrito en Efesios capítulo 5. Amad, maridos, a sus esposas al punto de dar sus vidas por ellas. Es el antiguo cuento que siempre les digo a los hermanos en la iglesia de la manzana podrida. Uno tiene 2 manzanas y mira a uno que necesita de una manzana, usted ve que hay una manzana un poquito marchitada, un poquito podrida de un costado, y usted agarra la bella para ti, la hermosa manzana, y le regala la otra podrida a tu hermano. Si usted no quiere la manzana podrida, tampoco tiene que regalarla a tu hermano. Ese sentir no es el sentir que está en Cristo. Este no es ese sentimiento que Pedro está hablando. El sentimiento que Pedro está hablando es el sentimiento de aquel que quiere amar al prójimo al nivel de poder dar su vida por él. De quitar un momento, parar en la calle y ver una persona que está necesitando ayuda, que tiene roto el auto y tu apuro no te deja parar para servir al otro porque tú eres más importante que el otro. Y tus compromisos valen más de que aquel que se pinchó la goma en la calle. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Y la palabra de Dios reta a ustedes y reta también a mí. Yo también tengo que actuar de esa forma. Es así que Dios quiere que actuemos como siervos de Dios. ¿De qué otra manera vamos a mostrar a ese mundo que hemos cambiado de carácter y nuestra vida refleja la gloria de Cristo? Si no es por el actuar, confirmando nuestro hablar, nuestro predicar, no hay otra manera. Y Pedro dice, armaos del mismo pensamiento y no tengan miedo de morir, porque el que muere en la carne terminó con el pecado. Para no vivir, versículo 2 al 3, hay un pensamiento muy interesante, muy importante acá, que yo quiero llevarte a entender qué significa ese versículo 2 y 3. Y él dice así, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. A los gentiles significa a los que no se convirtieron, a todos los demás que no conocen a Dios ni tienen pacto con Él. Andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías y abominables idolatrías. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Está diciendo, mira, quien ha muerto físicamente está libre del poder del pecado. Y si estamos muertos con Cristo, en esa vida, es decir, la muerte inclusiva, porque si Cristo ha padecido en la cruz, ha muerto en la cruz por nosotros y nos ha dado una nueva vida, cuando Cristo resucita y resucita con nosotros solamente y únicamente si nosotros también hemos muerto con Él en la cruz. ¿Muerto para qué? Para todo lo que Pedro está diciendo en el versículo 3, para la lascivia, para la concupiscencia, para las embriagueces, para las orgías, muerto para la disipación, para las abominables idolatrías y todo lo que es el deseo de la carne. Entonces Pedro está diciendo, mira, ustedes que han nacido de nuevo, que han ya padecido en el sentido de muerte espiritual, muerte para los deseos carnales, muerte espiritual en el sentido de morir para el viejo hombre, y ha renacido en la resurrección con Cristo Jesús. Ustedes que han probado la muerte con Cristo en la cruz y han resucitado con Cristo en la resurrección del tercer día, ustedes no viven más para ustedes mismos,
Siempre predico, cuando predico el evangelio acá, todos los sábados, cuando sentamos con la gente que viene para la atención de familiar que nosotros damos acá en la iglesia. Que una persona se convierte, y tuvimos ya varias conversiones para la gloria de Dios. Yo entrego la Biblia a sus manos, una Biblia nueva, cuando la persona no tiene una Biblia. Y le digo, usted ahora ya no te gobierna más. Usted ya ha entendido la conversión. Usted no manda más en ti misma o en ti mismo. Usted ahora es regida por esta palabra. Usted ahora tiene un Señor y es conducida, gobernada, ordenada por este Señor que se llama Jesucristo. Y este Señor Jesucristo ejerce su autoridad sobre usted a través de esta palabra, la Biblia Sagrada. Y le regalo una Biblia. Y digo, ya el tiempo que te queda en la carne, es decir, el tiempo que te queda por vivir en esta carne, en este mundo, ya no te pertenece más. Usted, cristiano, ¿cómo ha vivido tu tiempo en la carne? ¿Ha vivido para ti? ¿Ha tenido el mismo sentir de Cristo? ¿Se está armado del mismo sentir de Cristo? ¿Qué pone en prioridad en tu vida? ¿Está el reino de Dios o siempre está otras cosas que agradan a tu voluntad? ¿Dónde pone tus prioridades? Pedro ha confrontado mucho eso, desde cuando arrancamos con la exposición de la epístola. Basta, ya el tiempo pasado. No importa si van a burlar de ustedes. Versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña. Les parece cosa extraña, ¿por qué? Porque usted no está más con ellos. Vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja y burla de ustedes. Ultraja a ustedes porque ustedes ya no están más con ellos. Si tú eres adolescente, estás en el colegio y los chicos burlan de usted porque sos cristiana, la palabra de Dios está diciendo, tranquilo. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tranquilo. Sea burlado, sufra por el amor al evangelio. Además, usted no vive más para ti mismo, que tiene que gloriarte. No te gloríes, sea humillado. Cristo dijo, el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Entonces anda, humillate, tranquilo, deje que burlen de usted, porque ellos un día rendirán cuentas de toda la burla que han rendido a usted. Pero usted, cuanto a ti, sea fiel, quédate firme en lo que dice la palabra de Dios. Tu vida no te pertenece más. Gálatas 2:20, ¿qué dijo Pablo? Porque estoy con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ha muerto con Cristo en la cruz. Usted ha muerto en la cruz con Cristo para el viejo hombre. Hay que hacer esa pregunta todos los días. Hemos que hacer esa pregunta todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. He muerto con Cristo en la cruz. Reina en mí la carne, o está sentado sobre el trono de mi vida el Cristo resucitado. Estoy yo todavía peleando con Cristo para tomar el asiento del trono de mi corazón. Estoy yo sirviendo a mí mismo en primer lugar, o está en primer lugar el reino de Dios. Esas son las preguntas que nos identifican como verdaderamente nacidos de nuevo. Versículo 5, ya estamos llegando al versículo 6, que tanto ustedes quieren escuchar. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa palabra muertos, vivos y muertos, hay muchas interpretaciones por lo que sigue. El versículo 6, la palabra necros o necrón, que significa muerto, literalmente muerto. Ese muerto literal, muerto físico. No debemos llevar en cuenta que significa muerto literal únicamente por la palabra griega necrón o necros, que es el versículo 5, y necrón aparece en el versículo 6. No únicamente por eso, porque también aparece la misma palabra en Efesios capítulo 2, cuando habla de forma metafórica, diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estamos muertos literales, pero muertos espiritualmente, en delitos y pecados. La muerte espiritual que yo recién expliqué que la obtuvimos en el Edén.
Ahora, ¿por qué nosotros debemos considerar que esa palabra necros significa muertos literales? Por todo el contexto, no tenemos el tiempo suficiente para exponer todo el contexto literario de lo que es y gramatical del griego para poder explicar lo que es y el significado de esta palabra, pero ya te voy a explicar de forma más sencilla. Y después el que quiera aprender un poco más, lea lo que escribí acerca de eso, que ahí traigo un estudio más profundizado. Acá esta palabra por el contexto no significa, porque habla del juicio, y esos muertos van a levantarse en el día del juicio, serán juzgados en un único momento, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y resucite los muertos de Apocalipsis capítulo 20, y también cuando el Señor Jesucristo venga en los aires de 1 Tesalonicenses, que los que están vivos se serán levantados, serán raptados para estar juntamente con Él, visiblemente, de forma visible, delante de todos los ojos, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, y Él vendrá en los cielos con poder y gran gloria, y sus ángeles con Él, y todo ojo lo verá, hasta mismo los que los traspasaron. Entonces, nosotros vemos que ese juicio, cuando Dios viene a juzgar, es decir, cuando ellos van a rendir cuentas únicamente en un momento específico. Y acá hay un texto en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que también pasamos por alto por él muchas veces, sin darnos cuenta de que nos esclarece, nos habla de forma muy evidente que ese juicio sucederá, cuándo sucederá y de qué forma. Mire, por favor, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los necros y a los muertos por su manifestación. ¿Cuándo? Cuando se manifieste. ¿Y de qué forma? Y por su reino. Él va a juzgar de acuerdo a su reino cuando Él se manifieste en su gloria. Ese es el momento que todos rendirán cuentas delante del Señor Jesucristo. Así que no podemos entender que acá se trata de muertos espirituales. No se refiere a aquellos que murieron en sus pecados y delitos, aunque el Nuevo Testamento usa la misma palabra para este sentido, pero en ese contexto jamás puede considerar que está hablando de muertos espirituales, sino que muertos literales. Y hay mucha gente que discuerda de lo que estoy hablando, y hay muchas que apoyan lo que estoy hablando. Pero no podemos salir del texto, ni poner en el texto lo que no está en el texto. El texto nos dice de forma muy clara, en el versículo 6, y ahora llega el punto crítico de esa epístola. Es ese versículo 6 del capítulo 4, juntamente con los versículos 18 al 22 del capítulo 3. Y hay una conexión, y hay quien diga que no hay, pero es un mismo raciocinio. Vamos a mirar el capítulo 4, versículo 6, que estamos siguiendo con nuestro estudio. Y vamos a mirar lo que dice. Dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Por esto qué? Por esta razón. ¿Qué razón? La razón de que ellos serán juzgados. Y si serán juzgados y rendirán cuentas delante de Dios, cada uno de estos que burlaron de nosotros, ¿con qué argumento Dios los juzgará si ellos no tuvieron delante de ellos la propuesta del Evangelio? O a lo mejor el conocimiento del Señor Jesucristo, de la resurrección, de la salvación. Ahí por eso Él dice: por esa razón el Evangelio fue predicado a los muertos. Pero ¿a los muertos quiénes? ¿Son estos que están viviendo en el tiempo de Pedro, que están burlando de nosotros? No. ¿Estos quiénes que fue predicado el Evangelio? Acá dice
de forma muy clara. Ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Hay miles de interpretaciones. Y este versículo se vincula, y ya voy a poner la interpretación que corresponde, pero ese versículo se conecta con el versículo 18 y 19, cuando Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Mira cómo sigue el raciocinio del versículo 1. Porque Cristo, puesto que Cristo ha padecido, puesto que, es decir, dando continuación de lo que yo estoy hablando, que Cristo ha padecido una sola vez, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ustedes también se armen del mismo sentir. Ahí viene, regresando al versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, muerto, acá es necros, muerto en la carne, muerto físicamente. Ve que la palabra padeció acá tiene que significar muerte. Entonces dice muerto en la carne. ¿Qué carne? Muerto físicamente. Ese es el sentido del texto. Eso es lo que Pedro tenía en su mente. Muerto físicamente, pero vivificado en espíritu. ¡Wow! ¿Qué es vivificado en espíritu, pastor? Ser vivificado en espíritu es resucitar. Es cuando uno que está muerto vuelve a la vida. Y ya vamos a estudiar eso un poquito más adelante. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces hay muchos argumentos que dicen, ese versículo 6 no nos dice a quiénes fue predicado. Dice que eran a los muertos, pero ¿qué muertos? ¿No? Y ya voy a poner los argumentos que defienden los puntos. Pero acá en el versículo 19 nos dice que muertos fueron estos. ¿Y quién predicó? Acá dice que fue Jesucristo que predicó cuando ha muerto, descendiendo a las regiones inferiores de la tierra, descendiendo al Hades, así como he expuesto en la prédica pasada. Y usted tiene que mirar las dos prédicas para conectar bien la idea. Cristo ha ido y ha predicado a estos espíritus. ¿Qué espíritus? También he contestado, únicamente a los que murieron antes, es decir, en el tiempo de Noé. No antes de Noé, digo, antes de Noé, claro, no antes de Noé, sino que antes del diluvio, en el tiempo del diluvio, murieron en el diluvio, los prediluvianos o antidiluvianos. Estos seres humanos, no espíritus malignos, sino que seres humanos, porque el texto dice claramente en el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, el Evangelio fue predicado a los muertos, que muertos se conecta con los versículos anteriores, el mismo raciocinio que sigue Pedro, y Pedro está diciendo, por esa razón, fue que Jesús fue hasta los que murieron antes del diluvio, en el diluvio, murieron ahí sin que hubiesen escuchado la ley de Dios, y a los profetas que murieron antes de existir la ley y los profetas, para que ellos sean inexcusables cuando van a rendir cuentas delante de Dios. Fue que Cristo predicó a ellos para que ellos pudiesen también ser inexcusables. No es que se convirtieron, que la palabra de Dios dice en Apocalipsis, que aunque Dios echó castigo sobre la gente, ellos no se convirtieron. Y hay muchas críticas a ese punto. Mira, vamos a seguir acá con el versículo 6. Escuchen, acompañen el raciocinio para que puedan entender bien. Hay varios argumentos que afirman que ese texto significa otra cosa. Yo voy a poner de vuelta mi argumento un poquito más adelante. Hay un argumento que dice que el Evangelio fue predicado a los creyentes que ahora están muertos. ¿Ahora cuándo? En el tiempo de Pedro, que Pedro está escribiendo la epístola. A los creyentes que durmieron en el Señor, pero el Evangelio les fue predicado mientras vivían, mientras estaban vivos. No que
mientras estaban muertos, sino que están muertos ahora, pero fue predicado mientras vivían. Y ahí ese pensamiento de que estos cristianos, es decir, estas personas que nacieron de nuevo mientras oyeron el Evangelio vivos, ahora están muertos, ahí está trayendo un sentido que apoya lo que estoy diciendo con el contexto de que la palabra necros no puede significar muertos espiritualmente. Esta visión está de acuerdo que esta palabra tiene que ser muertos literales, aunque explica que el Evangelio le fue predicado en su tiempo de vida, pero el texto no nos indica eso, el texto no dice eso. Eso sería poner en el texto algo que no está en el texto. No se puede decir y sacar del texto de que ese evangelio fue predicado en un tiempo o su tiempo de vida, porque no está eso en el texto. Si queremos ser honestos y fieles al texto, tenemos que entender que la palabra muertos significa muertos literales, y tenemos que entender que fue predicado. Si vamos a analizar toda la gramática del griego, vamos a tener que rendirnos a este entendimiento, que fue predicado en un tiempo pasado, obviamente. Pero ¿qué tiempo está hablando? ¿Cuándo estaban vivos? No se puede sacar esa idea del texto, hasta porque Pedro está hablando después de la muerte de Cristo en su contexto. Está hablando que Cristo, al padecer, al morir, fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, esos espíritus encarcelados que escucharon que el evangelio predicado, qué bárbaro, ¿no? Se encastra todo y nosotros vemos el contexto confirmado, pero es difícil de entender y de admitir, porque pensamos que estamos desarmando toda la estructura teológica de la Escritura, no estamos en consonancia con todo el contenido pleno de las Escrituras. Parece que estamos admitiendo que hay salvación después de la muerte. Ya voy a mostrar que no. ¿Me explico? Pero el texto y lo que Pedro está diciendo es justo eso. No podemos intentar meter en el texto a fin de justificar nuestras ideas y creencias. Tenemos que ser honestos con el texto, y es lo que el texto nos está apuntando. Entonces, que escucharon el evangelio mientras estaban vivos y ahora en el tiempo de que Pedro está escribiendo la carta están muertos, no tiene sentido de ser por esos argumentos que yo puse. Argumento 2. Tenta entender ese texto, interpretar ese texto, diciendo que el evangelio fue predicado a los muertos espirituales, de acuerdo a Efesios 2, ¿no? Que dice, 2:1 adelante, que dice, y ahora nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, no es muerto literal, es muerto espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora en Cristo tenemos vida, fuimos vivificados, Él os dio vida. Pero no podemos interpretar, forzar la gramática griega, es forzar el texto y el contexto, es forzar la semántica en donde la palabra está insertada, la palabra muerte está insertada. No se puede decir que esos muertos son muertos espirituales, sino que muertos literales. Entonces, el sentido de explicar de esa forma es que estos muertos espirituales, para que puedan vivir, aunque el cuerpo muera, pueda vivir para Dios. Es una linda explicación y es lo que la mayoría interpreta y tienta explicar, pero es muy forzado y a mí no me gusta forzar el texto porque estamos poniendo en el texto lo que no está en el texto. El argumento tercero tenta explicar el texto diciendo que el evangelio fue predicado a las personas muertas, dándoles una segunda chance de conversión. Esto tampoco existe. No hay manera de predicarles a los muertos dándoles una segunda chance después que ellos mueran, como una especie de purgatorio.
Es decir, cada persona que muere va a un lugar llamado Hades, y ahí están esperando que Cristo les predique la palabra o el evangelio para darle una segunda chance después que murieron, para ir en arrepentimiento al cielo. Eso no es verdad, la Biblia no confirma eso, la Biblia es en contra de eso. En Hebreos 9:27 nos dice que al hombre está ordenado morir una única vez, después sigue el juicio. Pero contra ese argumento, no contra ese argumento, vemos muchas discusiones, ¿no? Contra ese argumento. Y no contra ese argumento yo muestro en mi defensa que ese texto significa una vía de excepción. Es la única manera de ser fiel a la Escritura, fiel al texto y fiel a toda la teología bíblica y la teología sistemática. Decir que en caso de excepción, lo que Pedro tenía en mente en explicar a la iglesia era que Cristo fue al Hades y predicó el evangelio a los muertos que murieron en el diluvio, para dejarlos inexcusables cuando lleguen delante del gran trono blanco, para ser juzgados por él. Así que Pedro también manifiesta un poquito más adelante que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día, en 2 Pedro 3:8, llevando el raciocinio de que el tiempo que Cristo estuvo ahí puede significar más de los 3 días que estuvo muerto. Es decir, ha hecho Cristo todo lo que hizo de forma diferente, de forma espiritual, por nosotros acá en la tierra, en sus 3 años de ministerio pleno, cuando arranca su ministerio con 30 años y termina con los 33 con su muerte. También pasó Cristo ahí, en el seno de la tierra, como mismo Jesucristo se manifestó diciendo, así como la señal de Jonás, que el Jonás pasó 3 días, 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre pasará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Así que hay varios otros argumentos que no hablé acá, argumentos de que ese evangelio fue predicado a los espíritus demoníacos, los ángeles caídos. Hay muchas otras interpretaciones que no llevé en cuenta. Hay una interpretación católica que dice que fue predicado a los justos, que no se arrepintieron ahí en el tiempo de Noé, pero eran justos, ¿no? Y que después se arrepintieron cuando Cristo predicó ahí en el Hades. Y que la interpretación católica romana dice, y que el seno de Abraham, que figura ya en Lucas 16, en la parábola del rico y de Lázaro, el seno de Abraham es un lugar, es un departamento dentro del Hades, y que todos los muertos que murieron antes de la encarnación de Cristo y de su crucificación, de su obra en la cruz, antes de eso, todos los muertos que murieron están en ese departamento llamado seno de Abraham, un departamento dentro del Hades. Y después está otro departamento de los condenados, de los impíos. Y que cuando Jesús muere, va al infierno, esa es la interpretación católico-romana, va al infierno y él saca de ahí, del seno de Abraham, un lugar dentro del Hades, un departamento ahí, y saca de ahí todos los que murieron antes de su crucifixión, antes de su obra en la cruz. Y después que Cristo hace eso, todos los que mueren ahora no van más al seno de Abraham, sino que suben directamente al trono de Dios. Esa es la interpretación que creen ellos. Y que fue rescatar a Jesucristo los muertos salvos. Es una forma de ver el texto. Y así hay miles de interpretaciones para ese texto. Ahora, mi defensa para ese texto es que el texto no puede significar otra cosa sino la continuación del raciocinio de Pedro ante la razón del por qué Jesucristo descendió a los infiernos, conforme 1 Pedro 3, 18 al 22. Él descendió a los infiernos únicamente
Y este descendió a los infiernos está incluso en el credo apostólico. Y hay montones de explicaciones para tentar decir que los apóstoles o la iglesia primitiva no creía que Cristo descendió al Hades, pero la historia registra de otra manera. La historia deja clarísimo que toda la iglesia primitiva creía que Jesús había descendido al Hades. Y yo creo de esa misma manera, ¿no? Siguiendo el raciocinio, dice, yo digo que Él descendió a los infiernos únicamente para predicar el evangelio a los antediluvianos muertos en el diluvio en los tiempos de Noé. Una vez que no tenían las leyes de Moisés, siquiera los profetas para hacerles inexcusables, Jesús va al infierno, les predica posiblemente a todo lo que predicó en vida terrenal para nosotros. Pues como afirma Pedro en 2 Pedro 3:8, un día, y dice más, dice, oh amados, así dice el texto, no ignoréis esto, así dice Pedro, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay un contraargumento que sería una antítesis a lo que estoy afirmando. El contraargumento dice, los muertos no pueden alabar a Dios. Está en Salmo 115, versículo 17. Pero yo quiero abrir el Salmo 115, versículo 17, y explicarles por qué ese argumento no es válido en contra de lo que estoy presentando. Salmo 115, versículo 17, no vamos a parar en el 17, sino que tenemos que leer el contexto, sino que el versículo 18 también aclara lo que David, el salmista, está diciendo. Salmo 115, versículo 17, dice así, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros, entonces hay muchos argumentos que dicen, el que está muerto no alaba a Dios. Pero mira, cómo no se confirma ese argumento, porque el texto dice, sigue David diciendo, pero nosotros ¿quién? Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, bendeciremos a Jehová desde ahora y para ¿cuándo? Siempre. Es decir, nosotros que somos creyentes, aún después de muerto, para siempre, bendeciremos a Jehová, bendeciremos ahora, mientras estamos vivos, y para siempre. Los muertos que David se refiere son los muertos impíos. Estos no pueden hacer cosa alguna, no pueden adorar a Dios. Los que son muertos espiritualmente y muertos físicamente, literalmente, como usted quiera. Los muertos que no viven en Cristo Jesús, no nacieron de nuevo, estos están en la condenación eterna y ellos no pueden de hecho. Y David deja muy claro eso, que dice, pero nosotros vamos a adorar a Dios vivos y muertos. ¿Por qué muertos? Ahí también eso concuerda con lo que dijo Jesucristo cuando contesta a los saduceos en Mateos 22, 32, cuando habla acerca de la resurrección de los muertos. Mira, dice así, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, contestando a los fariseos diciendo, ustedes no dicen, no creen en la escritura cuando dice yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Y sigue Jesús, el Dios, Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces el que dice, no, para los muertos no puede hacer cosa ninguna cosa. El que mueren en Cristo, el que mueren en salvación, creyendo en el Mesías que estaba por venir, que son todos esos hombres citados acá, ellos no están muertos, ellos viven, están resucitados por el poder del Evangelio. Están resucitados. Está diciendo Cristo claramente, mira, Dios no es Dios de muertos. Ustedes no adoran el Dios, no sirven al Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Y bueno, ¿esos hombres están muertos o están vivos? Esa es la pregunta. ¿Esos hombres murieron o viven? En ese mismo sentido, el versículo que estamos estudiando, versículo 6, la parte B del versículo nos dice que sean juzgados, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ya vamos a llegar ahí,
Pero vaya encastrando la idea. El segundo argumento contra lo que estoy poniendo son que los muertos no tienen estado de conciencia. El muerto está dormido, está descansando en un sentido de que no tiene ninguna conciencia. Esto también no se confirma con la Escritura, porque Jesús habla en Lucas 16, la parábola del Lázaro y rico, diciendo que estaba, mira, vamos a ver el texto, capítulo 16, versículo 23, justo el 23, nos dice así, aconteció, 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí está claro de que el que está en el Hades, tanto en el Hades como en el seno de Abraham, que no es un departamento del infierno, el seno de Abraham es un lugar llamado de paraíso también, que es un lugar en donde están los muertos en Cristo, descansando y esperando la redención, pero no están inconscientes. Ese texto dice que alzó los ojos, vio a Lázaro, habló con Jesús, le pidió si por favor pudiera enviar a Lázaro a la casa de su padre, que tiene 5 hermanos que viven disolutamente como él mismo vivió toda su vida, y si nadie les avisa acerca de lo que le va a pasar después que muere, ellos van a venir para la misma vida de tormento y sufrimiento, el mismo estado de condenación que está él. Entonces tiene conciencia los que están en estado de muerte, los que duermen en el Señor. No podemos decir con ese argumento que, bueno, los muertos, primero no alaban a Dios, no tienen estado de conciencia. Y sí, la Biblia dice que sí, que tiene estado de conciencia. Ahora vamos para la parte B del versículo, cuando dice, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué significa ser juzgado en carne? Ahí está. Para que sean juzgados en carne, pero vivificado en el Espíritu, para vivir en el Espíritu según Dios. ¿Qué significa? Ser juzgado en carne según los hombres, pero vivir en el Espíritu según Dios. ¿Acaso Pedro acá está defendiendo la salvación universal? La de que en el juicio serán todos salvados sin importar la manera que vivieron. ¿Estará Pedro afirmando que todos los muertos serán un día resucitados para vivir con Dios? No importa la forma que actuaron, de ninguna manera. Mira, juzgado en carne, según los hombres, debe significar ser juzgado según sus obras hechas en vida terrenal en el presente siglo, conforme Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 13. Y para que vivan según Dios, solo puede significar el vivir en el mundo venidero, es decir, el destino final del Espíritu delante de Dios, sea para condenación o salvación eterna. Pero mira que ese juzgados según la carne, pero vivir en espíritu según Dios, es un paralelo del versículo 18, parte B. En el versículo 6, parte B, que habla de ser juzgado según la carne y vivir según los hombres, y vivir delante de Dios, según Dios, hace un paralelo justo con el versículo que nosotros pusimos en pantalla, que el versículo 18, diciendo que Cristo fue muerto en la verdad en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? El libro de Juan, capítulo 5, nos ayuda a comprender un poco. Capítulo 5 dice que Él los dio vida. Vamos a ver, capítulo 5, 21, dice así, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Acá Jesús está hablando de muertos literales y también está hablando de muertos espirituales. En todos los dos sentidos, esa palabra necros puede encajar. Entonces, Dios resucita a los muertos, está hablando de resurrección de muertos, tanto espiritual como literal. Y también les da vida, tanto literal como espiritual. Él da vida a quien Él quiere. Y en Romanos 8, versículo 11, nos ayuda a comprender ese paralelo que tenemos entre el versículo 18, parte B, y versículo 6, parte B.
Mira, dice así, porque todos los que son, capítulo 8, versículo 11. Versículo 11. Dice así, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. ¿Cuáles cuerpos? Mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces la resurrección del cuerpo es la unión del alma, del espíritu que está separado del cuerpo, porque la muerte es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo se separa del alma cuando uno muere. Y la resurrección es la unión de vuelta del cuerpo con el alma. Pero ¿qué cuerpo es ese? Pablo nos explica en 1 Corintios 15, 42 al 44. Si muere el cuerpo físico, resucita cuerpo físico. ¿Qué cuerpo es ese? A Pablo nos explica, dice así, así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si siembra en debilidad, resucitará en poder. Si siembra cuerpo animal, cuerpo natural, físico, ¿qué se resucita? Cuerpo espiritual. Entonces, hay cuerpo espiritual, hay cuerpo animal, sigue diciendo, y hay cuerpo espiritual. Qué cosa preciosa que es entender la Escritura. Entonces, estos son resucitados en cuerpo cuando el alma o el espíritu se conecta de vuelta con el cuerpo, pero ese cuerpo ya no es más un cuerpo animal, como dice Pablo. No es un cuerpo más carnal, es un cuerpo espiritual. Por eso cuando dice que resucite para que vivan según Dios, en espíritu según Dios, no está diciendo simplemente que el espíritu está yendo, sino que el espíritu será resucitado juntamente con el cuerpo para vivir con el cuerpo espiritual en su resurrección según Dios. En resumen, aunque ustedes, hermanos, está diciendo Pedro, sean juzgados en carne en este mundo según los hombres, a causa de la manera que ustedes vivieron y testimoniaron del Evangelio, sufriendo y dando sus vidas por el reino de Dios en primer lugar que tu vida, aunque los hombres les maten físicamente por su conducta cristiana, serán ustedes vivificados para siempre en el Espíritu según Dios. Es decir, serán resucitados en Cristo para la vida eterna. Aunque usted muera, y se conecta plenamente y perfectamente con el versículo 1. Armaos del mismo sentir. No tengan miedo de la muerte, porque aunque ustedes mueran, juzgados por estos hombres acá en esa tierra, ustedes resucitarán con Cristo para la vida eterna. Ahora quiero aclarar algunos puntos que yo niego para que no sea mal interpretada la exposición que estoy haciendo. Yo niego que Jesús no fue a predicar el Evangelio a los muertos justos, como afirma la Iglesia Católica Romana. Que Él fue a predicar a los muertos justos que estaban en el seno de Abraham, que ya les dije y ya les expliqué, ¿no? Porque los muertos antes del sacrificio de Jesús no ascendían al cielo, sino quedaban esperando a Jesús que les predicara su victoria para subir al cielo de Dios. Después de su resurrección, nadie más desciende a esta parte del Hades, que es el seno de Abraham, según los católicos romanos, sino ahora directamente sube al cielo. Yo niego esa interpretación. Yo no afirmo que el Evangelio fue predicado a los justos que están en el seno de Abraham como un departamento en el Hades. Segundo punto que yo niego que Jesús no predicó a todos los muertos. Es decir, yo afirmo que Jesús no predicó a todos los muertos. Yo niego que Él predicó a todos los muertos. No estoy diciendo eso con mi exposición de la Escritura. Esa porción de la Escritura es compleja, es una porción complicada de entender. Es mejor leer toda la tesis, todo el argumento, para que usted pueda comprender más. Y el tiempo que nos queda siempre poco, no nos alcanza. Eso sería una materia de clases y clases para que uno pueda llegar a comprender plenamente. Porque estoy escribiendo también mi tesis para maestría en Andrew Jumper
Y mi tesis habla acerca de la muerte. Entonces hay que entender muchos otros puntos acerca de la muerte para que podamos comprender mejor lo que está diciendo el texto. Jesús no predicó a todos los muertos, sino únicamente por vía de excepción, a fin de dejar inexcusables a los que murieron por el diluvio en los tiempos de Noé. La Biblia dice claramente en Hebreos que después de la muerte sigue el juicio. Ese texto no perjudica lo que estoy afirmando en la tesis. Tercer punto que yo niego. No hay salvación ni oportunidad actualmente desde el reinicio de la raza humana a través de Noé para el que muere sin Cristo. Y yo afirmo que aquel que muere sin Cristo no hay segunda oportunidad, pues el único y exclusivo medio de salvación para todo hombre es la gracia en Cristo Jesús mientras esté vivo. Y en ningún otro nombre, Hechos 4:12, ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Yo quiero llevarte al capítulo 4, versículo 15. Vamos a exponer todavía esos versículos. Pero mira cómo dice Pedro aquí, ¿no? La conciencia que tiene Pedro. Pedro habla todo eso, pero mira que tiene una conciencia y concorda, confirma con lo que estoy exponiendo, diciendo que no hay manera de que una persona muerta venga a escuchar el evangelio allá en el Hades, después de su muerte o donde quiera que esté. Únicamente hay dos lugares y no hay sentido de que el salvo escuche el evangelio de vuelta. Así dice el texto. 1 Pedro 4, 15 al 18. Mira. Pero voy a leer apenas algunos. Acá dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No muera en el pecado. Eso está diciendo Pedro. No muera en el pecado porque vas al infierno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Si usted muere defendiendo, si da tu vida defendiendo el evangelio, si usted muere por amor a tu prójimo, si usted muere por causa del reino de Dios, glorifique a Dios. No tenga miedo de la muerte. Eso dice Pedro. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Mira, aquellos que murieron sin escuchar el evangelio, ¿cómo será el juicio con ellos? Si el justo con dificultad se salva, no solamente los que murieron, sino también los que están vivos. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Está hablando que nosotros, los justos, peleamos y sufrimos en ese mundo, y con esto de reflejar carácter de Cristo, a causa de que hemos nacido de nuevo, somos salvados. Y si somos salvados con toda esa persecución y dificultad en ese mundo, ¿qué pasará? ¿Te parece que va a ser salvado el impío que vive disolutamente, haciendo la voluntad de la carne, los placeres? Eso está afirmando Pedro. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aleluya. Yo quiero cerrar diciéndote algo muy importante. No pierda tiempo en entregar tu alma y tu vida al Señor Todopoderoso, porque no hay esperanza para aquel que muere sin Cristo. Esto no es un contrasenso, no es una contradicción, porque una cosa es mirar lo que el texto está diciendo, ser honesto al texto, no poner nada en el texto y entender lo que Pedro está diciendo acerca de que Cristo predicó el evangelio a los que murieron, que son los antidiluvianos en el diluvio. Otra cosa muy diferente, desde cuando arrancó de vuelta la raza humana, que Dios eligió apenas Noé y su familia.
Después que arrancó todo eso de vuelta, el Señor vino y puso la ley de Moisés. Ahí vino con toda la bendición de Abraham. Ahí vino el Señor con los profetas. Es totalmente distinto de entendermos que cualquiera que muere va a escuchar el Evangelio allá en el Hades. No hay salvación después de la muerte. Ni siquiera aquellos a quien Jesús predicó fueron salvados, yo creo. Y eso ya sería una especulación. Imaginar si fueron o no salvados, si predicó el Evangelio y se arrepintieron. Según la Escritura, dice que aún después del castigo, ellos siguieron blasfemando de Dios. Pero la predicación, ¿para qué sería entonces, pastor? Para dejarlos inexcusables ante el juicio final. Entonces, ¿hay salvación después de la muerte? No hay salvación después de la muerte. No hay manera. La única forma que usted se convierte es cuando esté vivo, reflejando el carácter de Cristo, amando al prójimo, dando su vida por el prójimo. Apenas de esa manera, viviendo el Evangelio y siendo obediente y fiel a Cristo Jesús, usted puede ser salvo. Solo hay salvación en el nombre de Jesucristo. Solo Él puede dar salvación. Por esa razón, yo te ruego, entrega tu corazón a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete mientras es día. Dice la palabra en Juan que vendrá la noche y no podemos más ver como se ve en el día. Vendrá la noche, vendrá la oscuridad, vendrá un tiempo que es la muerte. Esa es la noche. La muerte no te deja más arrepentirte. Ya ahí tendrás miles de arrepentimientos, pero es tarde de más. Es demasiado tarde, no hay más manera de salvación, de convertirse. Porque el Espíritu Santo es el único que convence al hombre del juicio, justicia y pecado. Ahora es tiempo, ahora es día. Hebreos 3:15 dice, si hoy oyeres la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Es hoy, el tiempo que se llama hoy, que se dice hoy. Hoy es el día. Arrepiéntete, entrega tu corazón a Cristo. Él te puede salvar, Él te puede perdonar. En nombre de Jesús, vamos a orar.